2 meses después de haber hecho el rescate de los Dendrobium que sacamos de la planta madre, pusimos todos los hijos que recortamos adentro de una solución de agua con rodajitas pequeñas de aloe vera y un poquito de azúcar para que se puedan recuperar lo más rápido posible. 2 meses después vamos a empezar a hacer el trasplante. Primero lo vamos a hacer con los Dendrobium. Acá te voy a recomendar que a las pequeñas plantas que rescatamos las pongamos primero en algún recipiente con un poco de agua. Esto más que nada para que nos quede bien húmedo antes de hacer el trasplante, para que no sufran tanto en todo el proceso. Y por acá había dejado la vez pasada los pedacitos de los tallos. Estos se secaron, no pudimos sacar ninguna planta extra, pero todo el sustrato que nos quedó en el fondo con estas maderitas lo podemos usar para hacer un nuevo trasplante de todos estos Dendrobium. Y fíjate que es normal que el musgo que pongamos adentro de un envase y que tenga humedad, cuando veamos que se pone de color verde, eso nos está indicando que este musgo se está activando, y si lo dejamos con el tiempo, vamos a ver que este musgo empieza a crecer y lo podemos cultivar, por ejemplo, en envases como estos de plástico. Para el sustrato que vamos a usar para el Dendrobium, le vamos a preparar una mezcla que lo importante acá es que esté bien aireada y que no retenga exceso de agua, porque a estas raíces les gusta estar húmedas por periodos cortos, pero después es mejor que el sustrato se seque para que las raíces no se vean afectadas. En este caso vamos a usar 6 partes de corteza de pino, lo más pequeña posible que podamos. Después le vamos a poner 3 partes de carbón. Acá es recomendable para toda esta primera etapa de cultivo, como las plantas todavía son muy pequeñas, es mejor que el carbón esté bien picado. Y para que el sustrato mantenga un extra la humedad, pero muy poca cantidad, le vamos a poner una parte del musgo Sphagnum. Este es el que uso cuando vienen las orquídeas, las Phalaenopsis. Este es el musgo donde vienen y es el que uso muchas veces para hacer los rescates. Cuando compramos las plantas, a este musgo lo guardo, lo dejo secar y después lo dejo guardado en bolsas que esté bien seco, para usarlo para el caso en donde hagamos la recuperación de alguna de las plantas para mantener más humedad, y después lo uso en pequeñas cantidades para armar estos sustratos donde las vamos a cultivar ahora. Acá ya tengo preparado y poca cantidad del musgo Sphagnum. Ya vamos a ver cuando hagamos el cultivo de Phalaenopsis que la diferencia es que la mezcla que vamos a preparar le vamos a poner mayor cantidad de musgo para que retenga un extra más la humedad, y esto tiene que ver más que nada por el tipo de orquídea que vamos a cultivar. Y acá ya lo tenemos preparado. Le saqué alguna de las cortezas más grandes porque es la que me gusta poner en la base de las macetas. Y acá lo que te voy a recomendar es que a las macetas para las orquídeas le hagamos mucha mayor cantidad de perforaciones para tratar de mantener un ambiente que esté mucho más aireado, porque esto es lo que va a hacer que la orquídea pueda crecer mucho mejor. Y teniendo en cuenta que a estas orquídeas, para el caso del Dendrobium, las podemos cultivar directamente en troncos, porque son plantas que la raíz está mucho más adaptada a un ambiente que no necesite tanta humedad, como es el caso, por ejemplo, de las Phalaenopsis. Al tener mucha perforación, lo que vamos a estimular es la buena aireación para que el exceso de humedad se vaya lo más rápido posible. Y ahora vamos a empezar a poner parte de esta mezcla que preparamos. Cuando hicimos el rescate de estos Dendrobium para hacer que los keiki crezcan mejor, le habíamos puesto bastante cantidad de musgo Sphagnum, pero esto tengan en cuenta que cuando hacemos el cultivo de estas plantas para estos casos excepcionales, donde la estamos tratando de hacer enraizar lo más rápido posible, si la cultivamos con este tipo de musgo, acá al riego se lo vamos a tener que reducir muchísimo y solamente lo vamos a volver a regar cuando lo toquemos, como están estas, y esté totalmente seco todo el sustrato. Acá no voy a querer que esté constantemente húmedo, porque esto puede llegar a ser un problema para este tipo de plantas. Ahora lo que vamos a hacer, con cuidado, apretamos y mira lo que tenemos acá. Como enseguida, y con mucho cuidado para no quebrar las raíces, la planta está totalmente con raíces nuevas y la parte vieja
del pedacito del tallo original que le dejamos, esto se termina reabsorbiendo y queda totalmente blando, porque ahora la planta lo usó para sacar energía para esta nueva orquídea que vamos a trasplantar ahora. Para el trasplante lo que te recomiendo es siempre a esto dejar el cuello de la planta que quede al nivel donde vamos a poner el sustrato. Y después, poco a poco, le vamos a poner el sustrato que preparamos, más que nada la parte que está abajo de todo, que es la que queda más fina, todo por alrededor. Y acá no la vamos a apretar porque si hacemos mucha presión es muy probable que las pequeñas raíces se terminen rompiendo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle mayor cantidad de sustrato para tratar que la planta quede bien fija. Y ahí ya tendríamos una de estas nuevas plantas trasplantada a la nueva maceta con todo el sustrato nuevo. Y vamos a trasplantar esta otra. Muchas raíces nuevas. Están totalmente verdes estas porque tenían humedad del último riego que le hicimos. Acá le podríamos poner muy poquita cantidad de este musgo, pero siempre va a ser mejor usar este sustrato que preparamos. Tengan en cuenta que si le ponemos mayor cantidad del musgo al sustrato este que estamos preparando para este tipo de orquídeas, que son los Dendrobium, al riego se lo vamos a tener que hacer mucho más espaciado y no te voy a recomendar que las plantas queden afuera, por ejemplo, si nos toca una temporada de mucha lluvia porque el musgo retiene mucha cantidad de humedad. Apenas apretamos y así ya tenemos otro de los Dendrobium trasplantados. Y una vez que ya las tenemos trasplantadas, en un recipiente, que acá vamos a aprovechar el agua de lluvia que le puse antes, vamos a dejar las macetas y acá las vamos a regar para que el sustrato se vaya hidratando y la otra la vamos a regar por acá arriba. Y te voy a recomendar que después de este primer trasplante a estas orquídeas las dejes en un ambiente donde no reciba el sol directo, más que nada para que empiecen a generar nuevas raíces, porque con mayor cantidad de raíces nuevas, estas orquídeas van a crecer mucho más rápido. Y siempre estén bien atentos en la base donde está el pequeño tallo, porque es muy normal que veamos que empiecen a aparecer los pequeños brotecitos para que le empecemos a correr todo el sustrato que le pusimos por arriba y esto va a hacer que la planta vaya creciendo mucho más. Y para un próximo video te voy a mostrar cómo evolucionaron estas Phalaenopsis cuando hicimos este proceso de recuperación con todo el musgo en las botellas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!